¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Patricia Cañedo Sandoval. Un gusto estar con ustedes. Agradecemos al Instituto Municipal y de Mujeres y la Equidad de Género de Tlalnepantla de Vaz, la maestra Karen Santa Cruz, por permitir estos espacios y dar este tipo de pláticas en estos talleres de voceras y voceros por una vida libre de violencia. Pues bueno, vamos a dar inicio. El tema del día de hoy es la violencia de género, la otra pandemia. Pues así como hemos estado viviendo durante estos 2 años, todos los estragos, consecuencias, movilización que ha causado, provocado la pandemia del COVID, pues vemos cómo fue que en pleno siglo XXI, con toda esta tecnología, con toda esta información que está solamente con tocar un botón, podemos encontrar en las redes sociales un sinfín de información, pues vemos que aún con todos los inventos, con toda la tecnología, con todos los avances, con todo lo que vivimos al día de hoy, una pandemia desestabilizó al mundo entero. Países primermundistas, países tercermundistas, los grandes mandatarios, políticos, personas humildes, personas de la periferia, personas de nivel adquisitivo bastante elevado. Ahora no hubo distinción ni de credos, ni de partidos, ni de estatus social, ni edades. Ahora pegó en en todos y cada uno de los sectores. La economía, la industria, la educación, el deporte, hasta las Olimpiadas se cancelaron. O sea, todo fue un, una situación pues que nadie se le esperaba. ¿Y qué provocó todo esto? Pues que se paralizara el mundo, que se tomaran medidas para algunas personas exageradas, que se hubiera un confinamiento. Bueno, se tomaron medidas nunca antes vistas y se movilizó pues para poder estabilizar todo esto y que no siguiera avanzando, que no cobrara más víctimas, que no se rebasaran los hospitales. Ya es un tema que lo sabemos mucho, pero ¿por qué nuestro tema de hoy, la violencia de género, la otra pandemia? Entonces, durante el transcurso de la historia, durante todo estos años, siglos que han pasado, tenemos una pandemia peor que es la violencia de género, una pandemia peor que lleva siglos y que también se da en todos los extractos sociales, en todos los ámbitos, en todos los espacios, solo que la diferencia es que solamente nos afecta a las mujeres o las mujeres somos las principales víctimas, las afectadas en esta violencia de género. Aquí voy a hacer un paréntesis y pedirles, por favor, cuando hablamos de estos temas, inmediatamente hay una respuesta en automático de las mujeres también son violentas, los hombres también sufrimos violencia. Vamos a quitar un momentito de nuestro pensar esa idea y vayámonos a lo profundo.
a la raíz, para así entender, observar, ver por qué la importancia de mencionar y de mencionar y de hacer conciencia esta violencia de género. Es un tema más que sobado y hablado y que ya hasta las personas es así como que principalmente los hombres. Ay, ya van a empezar estas feministas con su machismo y con su patriarcado y con que ya no se les puede decir nada porque ya todo se les ofende, todo es ofensa, todo es delito, todo es maltrato, todo es violencia. Estamos tan acostumbradas y acostumbrados a la violencia que ya lo vemos natural. Y entonces por eso nos dicen exageradas. Bueno, la violencia de género, cualquier acto violento o agresión basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurre en el ámbito público como en la vida familiar o personal. Sabemos de los diferentes de la violencia de género, lo hemos escuchado. Pero ¿qué tal esa violencia tan sutil? ¿Qué tal esa violencia tan disfrazada? La discriminación de las mujeres y la violencia de género como la manifestación más brutal de las desigualdades entre hombres y mujeres. Es un problema que traspasa fronteras y que está presente en la mayor parte de los países del mundo, con la particularidad de que las vivencias del maltrato son enormemente parecidas en todos los lugares y culturas. No hay diferencias. Pero luego, ¿qué decimos? Ay, pero hay otros países peores. Ya ves allá los del Islam, allá ni siquiera las dejan destaparse la cabeza. Mal de muchos, consuelo de tontos. Y no nos podemos justificar de que, ay, bueno, aquí tan siquiera, no. Dejemos de justificar la violencia. Dejemos de acostumbrarnos a la violencia. Dejemos de verla normal. Pero está bien, canijo, porque todo alrededor es violencia. Si vemos las noticias, antes se medían un poquito más, ahora ya con todas estas cámaras de seguridad en las calles, pues bueno, te pasan la imagen tal cual, nomás ahí le ponen borrosito. Las balaceras, los asaltos, ay, no hace poquito el que le dispararon en plena micro, porque pues como trae la cámara las micros, y cómo llegan y asaltan, ya se nos hace normal, a cualquier hora del día. Solamente que la violencia de las mujeres, la violencia de género, es por el hecho de ser mujeres. Eso es violencia de género. Porque hay una gran diferencia en los conceptos de violencia. La violencia, un acto agresivo o una actitud agresiva, ya sea física, verbal, sexual o psicológicamente entre dos personas. Eso es violencia. Incluso puede ser violencia dos pequeños en el kinder peleando por una crayola. Eso es violencia. A la diferencia de la violencia de género. La violencia que sentimos las mujeres por el hecho de ser mujeres. La violencia que sufren las personas de la diversidad sexual en razón de su género. Por ser una persona bisexual, transexual, lesbiana, homosexual, es víctima de agresiones físicas, sexuales, verbales.
y psicológicas, como las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres. Y la violencia intrafamiliar, pues es toda aquella agresión que vive, que sufre cualquier integrante de la familia. Así sean los animalitos de compañía, ¿eh? Perritos o gatos que ya se consideran parte de la familia. Todo acto violento, ya sea física, sexual, emocional o psicológicamente, que padezca algún miembro de la familia, eso es violencia intrafamiliar. Día naranja el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas. ¿Por qué tocamos el tema de la violencia de género? No sé si vieron las noticias, incluso la Ciudad de México ha estado haciendo brigadas en colonias con denuncias de altos índices de violencia de género. Y ayer o antier estaba viendo las mujeres así, varias brigadas, y van y tocan y explican y regalan los violentómetros y explican los diferentes tipos de violencia. ¿Por qué noviembre? Pues resulta que en 1960, en República Dominicana, las tres hermanas Mirabal son asesinadas brutalmente por el hecho de ser mujeres y activistas. De ahí que la Asamblea General de las Naciones Unidas, para reivindicar este hecho, para recordarlas, en 1999, cabe señalar, 39 años después, porque esto ocurre en 1960, se, se internacionaliza el Día de la Eliminación para la, perdón, el Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. ¿Y por qué naranja? Así como vemos el rosa que se pone en octubre, que todavía las personas conductoras en televisión, noticieros, o si vas a una dependencia de gobierno, ves que portan un moñito rosa para visibilizar que octubre y el rosa da referencia al cáncer de mama, pues así el naranja. El naranja es el color que representa el futuro brillante y optimista para vivir una vida libre de violencia en contra de las mujeres, para tener una vida libre de violencia contra las mujeres y niñas. Por eso es el 25 de noviembre y se porta el moño naranja. Yo les invito a que si pueden hacer su moñito y traerlo durante todo el mes o mínimo el día 25, y habrá más de alguna persona que te pregunte por qué el moño naranja. Empecemos a visibilizar, empecemos a mencionar que noviembre existe, el 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. En México hay varias leyes sobre la violencia de género. La Ley Federal para prevenir y erradicar la discriminación, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que empieza a partir del 2006. Fíjense, a partir del 2006, como si antes no hubiera tanta violencia de género. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en febrero del 2007, el reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en marzo del 2008, la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, que entra en vigor en noviembre del 2007, el reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, de febrero del 2009, la Ley Olimpia, que es prácticamente nueva, que esto se da por toda esta problemática de las redes sociales, y que se trata de que ya es un delito si yo te mando a ti, mi pareja o mi compañero, unas fotos cachondonas, sensuales, porque te las mando, porque eres mi amigo con derechos, mi quedante, mi pareja, porque quiero contigo, porque hay un montón de razones por cual mandarlas, y tú, sin mi consentimiento, las compartes en las redes sociales.
Eso es un delito y eso se castiga con la ley Olimpia. Estadísticas en México. La violencia de género es una práctica social ampliamente extendida en México, ya que el 66.1% de mujeres de 18 años y más han experimentado al menos un acto de este tipo. En la mayoría de los casos, el agresor es la pareja de la víctima. Entre el 2012 y 2013, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios documentó 3.892 mujeres asesinadas en todo el país, pero solo el 15.7% de los casos fueron investigados como feminicidios. Fíjense la cifra. Y es una cifra escalofriante, pero pues solamente saben, lo viven las personas que han perdido a una mujer porque la asesinaron. Y si no te ha tocado ese caso, pues entonces nos volvemos inmunes al dolor, nos hacemos indiferentes al sufrimiento. Y sí decimos, ay, pues pobres, pero sepan qué pasos andaba. La clasificación de la violencia de género nos habla que está la violencia física, esta que incluye cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con resultado riesgo de producir lesión física o daño, golpes, quemaduras, pellizcos, tirones de pelo, picadas, empujones, lanzamiento de objetos, uso de armas, intentos de estrangulamiento, intentos de asesinato, intentos de provocar abortos. Y luego decimos, ahí estábamos jugando, fue un manotazo o me empujó. No lo minimicemos, es violencia. Y de poquito va creciendo y va aumentando. Y si ahorita fue de juego, al rato que se desespere, pues ya no va a ser un empujón o un así nomás, sino va a ser realmente un empujón. Y, y si pensamos que se va a ir quitando, no, al contrario, va creciendo. Y si pensamos que, ay, bueno, pero pues, ahí como que a lo largo de los años irá creciendo. No, no. Cuando una persona ya se desespera y ya explotó o ya mostró esa parte, va a explotar más seguido y va a demostrar cada vez más de lo que es capaz. No justifiquemos. Y pongo mucho este ejemplo de cuando somos pequeños y pequeñas. Para mí, de chiquita, pues lo que más me gustaba jugar brincando en la cama eran las luchitas. Era bien chido. Y entonces empezaba yo con mi hermana, que nos llevamos un año, y empezábamos a brincar. Y mi mamá nos escuchaba. Y risa, y mi mamá nos decía, dejen de estar jugando así porque van a terminar llorando. Y seguíamos. Hasta que, claro, una se caía de la cama por un empujón o el jalón de pelos, pues ya dolía. Entonces ese juego, a la que le dolía, pues volteaba ya enojada y le devolvía el trancazo o el empujón más fuerte para que le doliera también. Y sí, terminábamos llorando y terminábamos regañadas y mi mamá enojada y bueno, ese juego, ¿a qué voy con mi ejemplo? Que cuando empezamos en un jueguito simple, con risas, sano, terminó en llanto, en dolor, en regaño, en enojo, porque así es la violencia. La violencia psicológica incluye toda conducta verbal o no verbal que produzca en la mujer desvalorización o sufrimiento, insultos, expresiones como estás loca, eres una histérica, ignorante, atrasada, fea, menosprecios,
Como no sirves para nada, no eres capaz de hacer nada bien, mala madre, si no fuera por mí, ¿dónde irías? Intimidaciones, amenazas, abuso de autoridad. Registra tus cosas, revisa tu correo, te pide las claves de tu celular y de tu correo, porque pues si nada tienes que ocultar, no tiene nada de malo que yo tenga tus claves. Además, acuérdate que hay muchos abusos. También te empiezan a interrogar con quién estuviste hoy, quién es ese con quien chateas, llegaste 10 minutos tarde, las faltas de respeto, no respeta tus necesidades, tus sentimientos, tus opiniones, deseos, manipula lo que dices, destruye objetos de especial valor para ti, ignora tu presencia, te desautoriza delante de los niños o de las niñas y exige tu obediencia. Y sí, podemos decir, ay, también hay mujeres bien celosas y bien controladoras. Sí, las hay, pero entendamos que las que más vivimos todas estas situaciones somos las mujeres. Entonces, y cabe mencionar aquí una gran diferencia. La violencia que ejerce el hombre sobre la mujer es para imponerse, para dominar, para controlar. La violencia que ejerce una mujer es para defenderse. Entonces, aquí ponemos ejemplos bien claros, muy conocidos, pero aún así que se nos hacen tan claros, hay mujeres que siguen justificándolo. Pero ¿qué tal esa violencia psicológica tan sutil, tan llena de cariño? Ese control y esa manipulación envuelta en detalles. Esos hombres que jamás los vas a escuchar gritar, pero con el tono y lo que te dice, de estúpida no te bajan. Ay, mi amor. Ay, no, a ver, tú no sabes eso. Chiquita, princesa, si sabes que no se te da, o sea, no se te da, ¿para qué le intentas? Ay, déjalo. Porque es muy distinto decir, mi amor, yo lo hago porque eso no te gusta hacerlo y te desesperas. Ahí estamos reconociendo de algo que no nos gusta, pero no te estoy tratando como tarada, porque no sabe. Una cosa es que no sepa hacerlo y otra cosa es que me desespere porque no me gusta hacerlo. Ujú. Tengo una hermana que es un año más chica que yo y traía un novio. Para empezar con el primero que se casó, en su único pues matrimonio, él, él no lo oías gritar. Y entonces cuando iba a visitar a mi hermana, a mi mamá no le gustaba, porque entonces él empezaba, nomás se oía. Entonces mi mamá le gritaba, Gabriela. Y ahí venía Gabriela. No empieces que este te esté metiendo todas sus ideas. Ay, ya desde que nomás está susurrando. Y sí, y claro que le metía sus ideas. Actitudes que Gabriela no tenía, que no teníamos en la casa. Y empezaba porque el otro era tanta la manipulación y el control. La quitó amigas. Una vez que se casaron, no le permitía salir del departamento, no le permitía que la fuéramos a visitar, ni ella iba a visitarnos. No la golpeaba. No sé si alguna vez han visto la película, ya es vieja, de Durmiendo con el enemigo. Y cómo la mujer vive una psicosis por tener toda la casa perfectamente acomodada, porque si llegaba el hombre y veía que estaba movido el cuadro, decía, el cuadro no está como debe de ser. Pues así más o menos vivía mi hermana. No tenía llaves del departamento, o sea que no se podía salir en la mañana.
Nunca tuvo hijos porque él le decía, no voy a poner a un niño en tus manos para que lo eches a perder. Duró 7 años casada, aislada. Solamente lo que él decía y como él decía, no le pegaba. Hubo una desvalorización. También le decía que le quitaba y le robaba su energía. Y entonces él dormía en el otro cuarto. También la castigaba en no tener relaciones sexuales, porque, ojo, no solamente la violencia es que te obliguen a tener relaciones, no. Y ella no lo veía. Y entonces le decíamos, oye, Gabriela, no, es que ahorita no puedo. Es que le tengo que decir a Fernando. El domingo él la llevaba al mercado, él le decía el menú. Si llegaba y la mesa no estaba puesta como a él le gustaba, pues se enojaba. No la golpeaba, no le gritaba, pero sus palabras era, no puedes hacer nada bien. O sea, estás aquí todo el día, solamente tienes que hacer la comida. No tuvieron hijos porque le decía eso. Yo, por ejemplo, cuando nació mi segundo hijo, los invité de padrinos de bautizo. Él dijo que no. No, es mucha responsabilidad. Qué bueno, porque luego se divorciaron. Pero se divorciaron cuando él decidió dejarla, no ella. ¿Saben cuándo desea algo mi hermana? Nunca, porque mi mamá nunca estuvo de acuerdo con ese matrimonio. Porque decía, ¿y cómo voy y le digo? Si me lo dijo mi mamá hasta el cansancio, no, no, ese muchacho tiene algo, ese muchacho no me gusta. Y no tomaba, no se drogaba, ni siquiera fumaba, era dueño de su empresa. ¿Y saben cuántos años tardó mi hermana en sanar todo eso? Y hasta que él le dijo, ¿sabes qué? Nos vamos a divorciar de un día para otro. Él fue el que decidió divorciarse, porque ya no la quería. Y Gabriela así como, a ver, espérate. Ahí fue porque, claro, ella se tenía que ir del departamento porque el departamento era de él. Ahí fue cuando no le quedó de otra a mi hermana que hablar con mi mamá y decirle, Fernando se quiere divorciar. Para nosotros, pues bastante se había tardado. Pero entonces fue cuando ese mundo se le derrumbó y cuando con la pena, y entonces cuando empieza a platicar lo que vivía y le decíamos, es que ¿por qué no lo decías? No, pues tanto que me dijeron. Pero esos detalles de enamoramiento son los que nos llevan a no ver, porque es una violencia que por un lado te tratan como tonta y por el otro y por el otro lado, como estás tonta, yo soy tu rescatador, yo soy quien te protejo, yo soy el único que te quiere. A mí eres al único que le importas, porque ve en tu casa, así era. Ve cómo te trata tu mamá, ve todo lo que te regaña, ve todo lo que te dice. Entonces, mientras eran novios, él era, no bueno, el rescatador perfecto de ese hogar tan macabro en el que vivía mi hermana. Y entonces todo ese enamoramiento, toda esa sutileza, y les he de decir que después de tantos años no aprendió muy bien la lección, porque hace poco andaba con un hombre que luego le decía, ay, amor, dice Gabriela, voy a ir a desayunar con mi amiga. Ay, amor, ¿a dónde vas a ir a desayunar? Pues a tal lugar. Iba, no se bajaba. Bueno, sí se bajaba, pero ella no lo veía. Y le dejaba a la mesera un letrerito, un papelito. Y llega la mesera y le dice, tenga, se lo dejaron.
pasé a darte un beso, cuando el trabajo de él está a la otra punta de donde estaba mi hermana. Hagan de cuenta Tlalnepantla y él estaba en la Roma, no más que acá en Guadalajara. O sea, una distancia enorme. Y entonces mi hermana, ¡ay, qué lindo! ¡Qué detallista! ¿Y con quién iba? Que su abogada, que fue la que la divorció del otro, le dijo, ¡ay, no! ¡Qué miedo! Le dijo, eso no es detalle, eso es venir a controlar y a comprobar. Claro. Y cuando platicamos eso, ¿qué pasa? Ay, no, bueno, ahora ni los detalles, porque entonces todo es control y manipulación. Ustedes bien saben, los hombres, cuando hacen un detalle por amor y cuando son detalles de manipulación y de control, y para salirse con la suya. Lo saben muy bien. Y entonces resultó que, claro, el hombre un controlador, ¿verdad? ¿Saben cuántas veces le hablaba por teléfono y le mandaba mensajes? Y cuando yo estaba trabajando con ella, yo le decía a él, oye, no me sale que estés hablando todo el santo día, porque a nosotras nos retrasas el trabajo. Y mi hermana como mensa, y no debería de ser este comentario. Pero mi hermana, ay, porque qué detallista, porque nunca le había tocado un hombre detallista. Pero es toda esta violencia y todo este control y esta manipulación psicológica envuelta en detalles, en enamoramiento. Ayer leía una publicación de una persona que conozco y decía, cuando el hombre tiene un amante, cuando tu esposo tiene un amante, ¿hacia quién cogemos el coraje? Hacia esa mendiga vieja roba maridos. Y entonces ponía, yo, yo con ella nunca hice un compromiso de fidelidad, el compromiso lo hice con él. Ella de seguro creyó en las palabras que él le dijo como le creí yo. Ella a mí no me falló en, en las promesas que nos habíamos hecho. El que me falló fue él. Pero siempre vemos a la mala a la mujer y justificamos al hombre porque es hombre. Ah, no, bueno, pues sí. Y el hombre, pues ya ¿cómo se dice? Esa justificación pues ya le queda todo dar porque pues como soy hombre y tengo necesidades y se me vienen y se me presentan y me provocan, pues uno qué quiere, ¿a quién le da pan que llore? Mm. ¿Y no hay una diferencia entre un animal y un hombre? El raciocinio. Y podrás tener muchos deseos y podrás tener carne y podrás tener cuerpo y podrás, soy hombre, necesidades. ¿Qué creen? Nosotras también. Nosotras también tenemos necesidades, nosotras también tenemos cuerpo, nosotras también nos excitamos, nosotras también nos provocamos, pero no por eso vamos tumbándonos a todos, a los que se pasan por enfrente. Entonces, esa no es justificación. Y dejemos de usar esas justificaciones tan cavernícolas. Ujú. Y dejemos de justificar una vez que yo alegaba con mi mamá es muy creyente, y ay, sí, es que todas estas mujeres viejas, busconas, le dije, a ver, siempre la culpa a las mujeres. Digo, y empecemos desde la historia. ¿Qué nos enseña la iglesia? El pecado original. ¿Por culpa de quién? Ah, pues por Eva. Y yo le decía a mi mamá, ¿y cuándo se va a mencionar lo deshuevado de Adán? ¿Para qué le hace caso? ¿Por qué no los tuvo bien puestos para decirle, oye, no? Ah, no, sí. Entonces, desde ahí viene
poca voluntad de los hombres, ¿verdad? Entonces dejemos de justificar. Y no porque seas hombre, tú sí tienes el derecho de hacer todo. Y como nosotras somos mujeres, pues nos toca aguantar. La violencia sexual o abusos sexuales incluye cualquier acto de naturaleza sexual forzada por el agresor o no consentida por la mujer y que abarca la imposición mediante la fuerza o con intimidación de relaciones sexuales no consentidas. El abuso sexual, con independencia de que el agresor guarde o no relación conyugal, de pareja afectiva o de parentesco con la víctima. Ya es delito, ya es violación, ya es abuso sexual. No porque sea tu pareja, no porque sea tu esposa, tiene la obligación de, cuando tú quieras, a la hora que tú quieras y como tú quieras, estar dispuesta. Pero y luego la amenaza, cuando una no quiere ese día tener relaciones sexuales. Luego no te quejes, ¿eh? Si salgo a buscar lo que tú no me das. Frase. Él se fue de cabrón y no, pues de seguro se fue a buscar lo que no tiene en su casa. Mm. Y tampoco se vale, porque también es delito, que si yo quiero este día tener relaciones sexuales, va a ser como tú quieras. Fantasías, posturas, todo tiene que estar consensuado. Si tú te impones, obligas a que ella se tiene que dejar hacer lo que tú quieras, es un delito y es una violencia y es un abuso sexual, aunque sea tu pareja. Y es un abuso sexual obligarla a tener relaciones sin condón cuando ella te lo está pidiendo para evitar un embarazo, para evitar una infección. Porque luego en los adolescentes, ¿verdad? O en los jóvenes, ay, no, pues no me amas. Si quieres que cojamos sin condón, pues no me amas de verdad. O que se tenga que dejar hacer todo lo que tú quieras. ¿Y por qué no nos dejan experimentar nosotras? Ah, ¿verdad que no? Ah, pero luego el comentario, cuando una no quiere hacer alguna práctica, pues ¿con quién lo hiciste que te fue tan mal? Primero el reclamo, después el tratar de convencer, pero mira, conmigo será diferente. Conmigo no lo has probado. ¿Qué tal que te gusta? Si es que hay un convencimiento, porque luego es una obligación, un sometimiento. ¿Y por qué no cambiamos los papeles? ¿Y por qué ustedes no se dejan hacer? Que nosotras experimentemos. ¿Qué tal que les guste si nunca lo han experimentado? El acoso sexual incluye aquellas conductas que consisten en la solicitud de favores de naturaleza sexual para sí o para una tercera persona en las que el sujeto activo se vale de una situación de superioridad laboral, docente o análoga con el anuncio expreso o tácito a la mujer de causarle un mal relacionado con las expectativas que la víctima tenga en el ámbito de la dicha relación o bajo promesa de una recompensa o de un premio en el ámbito de esta. El acoso sexual es cuando hay alguna insinuación de un favor sexual, pero que sea de un jefe hacia ti o de un maestro hacia una alumna, cuando hay un rango de superioridad. Porque el hostigamiento sexual se da cuando somos o compañeros de clase o compañeras y compañeros del trabajo, que tenemos la misma, el mismo nivel, ¿ok?
Solamente el acoso es cuando es un superior mío el que me está haciendo insinuaciones, el que me está insinuaciones o amenazas, ¿eh? Porque cuántos acosadores de que si no les haces a él el favor o a un tercero, pues te despiden, te bajan el sueldo, no te dan el proyecto o te dan el trabajo más jodido. Ya es delito, ya es delito. La violencia económica incluye la privación intencionada y no justificada legalmente de recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de las hijas e hijos, o la discriminación en la disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la convivencia de pareja. El maltratador considera que la mujer es incompetente y que no administra bien o gasta el dinero en cosas innecesarias, por lo que no puede tomar decisiones sobre el destino del gasto. Aquí esto es bien interesante porque fíjense, sí tenemos la capacidad de generar recursos, de salir a trabajar. Sí tenemos la capacidad de salir a trabajar, de llegar, de cuidar hijos, hijas, comida, pero no tenemos la capacidad de administrar el dinero. Entonces, lo que ganas me lo das. Porque sí te acuerdas que no te sabes administrar. Porque todo lo que se te ofrece se te antoja. Todo lo que te enseñan se te ofrece. Porque sí te acuerdas que antes de que trabajabas yo te daba el gasto y nunca te alcanzaba. ¿Que por eso tuviste que trabajar? No, más bien se tuvo que trabajar porque los 2 pesos era como la canción de Bartola. Toma Bartola estos 2 pesos y con esos 2 pesos pagas el gas, compras la comida, haces todos los gastos y ahorras. Y entonces tenemos que hacer la multiplicación de los pesos. Y como no supiste administrar y estirar esos 2 pesos cuando no trabajabas afuera, entonces no eres una buena administradora. No porque te dieran poquito y que no alcanzaba, no, era porque no lo sabías administrar bien. Y no solamente ocurre en personas de recursos bajos, ¿eh? Conozco muchas mujeres empresarias con maestrías y, y que de todas maneras la lana la trabaja él y él dispone. Y tengo amigas que trabajan bastante, que muchas veces él se ha quedado sin trabajo y la que lleva y sostiene la casa es ella y que aún así le tiene que pedir permiso. Y que aún así él es el que lleva los pantalones. Y con esto no estoy diciendo que entonces quien paga manda. Y si tú ganas más, tú eres la que tienes que mandar. No se trata de mandar. No se trata de ver de quién manda a quién. Si tú decides compartir tu vida con una persona y formar un hogar, no se trata de ver quién tiene el mando y el control. Se trata de compartir responsabilidades y caminar juntos, juntas, en igualdad. Y no porque tú ganes más, porque ya lo vimos y les dije, hay quienes ganan menos y de todas maneras son los que deciden. Entonces, toda esta violencia económica se da en todos los niveles. Y antes, por ejemplo, la dote se tenía que pagar, que la dote era la parte de la herencia que le tocaba, que le correspondía a esa hija, pues, ¿qué creen? Se le daba al hombre, al marido, pues porque ella no era capaz de administrarlo. ¿Y cuántas herencias se han terminado por la administración de ellos y que ellas se han quedado sin nada de lo que les heredaron los padres? Hemos sabido de casos y no, pues si la de la lana era ella. ¿Y quién se lo tronó todo? El administrador, porque nosotros no tenemos la capacidad, porque todo se nos antoja y en todo gastamos. Y ahí está también la película de Britney Spears. Véanla.
Cuando salió todo este rollo, el papá pide la custodia de ella, de sus bienes y de los hijos, porque está incapacitada por estar sumergida en las drogas. Cuando yo escucho incapacitada por sumergida en las drogas, pues me imagino una persona totalmente ida, que no puede trabajar, que esté en recuperación, pero ¿qué creen? Ella sí podía y generó millones y tenía unas giras de meses. Para eso no estaba incapacitada ni estaba drogada. Sí la drogaban para meterle la pila y seguir dando conciertos, pero para decidir de su dinero no tenía la capacidad. ¿Por qué a tantas mujeres les resulta difícil salir de una situación de violencia de género? Pues principalmente porque lo hemos normalizado. La otra, pues son estos mitos de que si no te celan, no te quiere, porque da vergüenza, porque así como les digo que se da en los altos niveles económicos, qué pena que van a decir de mí, también se da en todos los niveles sociales. Porque pues esa comadre que dice, ah, pues qué le voy y le digo, qué le cuento a mi comadre, o sea, mi comadre se la madrean peor que a mí. A mí solo pues cuando llega borracho, pero ella, borracho, no borracho, le mete semejantes madrizas. No es normal. Son círculos que traemos desde la infancia y empecemos a analizar cómo fue mi infancia, cómo fue mi vida familiar. Si tuve un papá presente, ¿cómo fue con mi mamá? ¿Cómo se arreglaban las cosas? ¿A gritos? ¿A golpes? ¿Cómo se trataba mi papá, mi mamá? ¿Cómo trataba mi mamá, mi papá? ¿Cómo se desquitaba mi mamá? ¿Cómo, cómo desquitaban las frustraciones y sus enojos? ¿Con quiénes? Mi papá con mi mamá con los hijos, hijas. Y entonces empecemos a ver qué tantos de esos patrones con los que me educaron sigo repitiendo, sigo yo aplicando, no termino de romper. Y entonces seguimos viviendo en ese círculo vicioso, lleno de abusos, lleno de maltrato, lleno de violencia, lleno de agresividad. Pero yo escuchaba a una amiga que decía, tu pasado no te condiciona. Y cuando yo empecé en una terapia psicológica, a sanar todas estas partes, que claro, a mí también me educaron a gritos y sombrerazos, y patrones que yo repetía y que me chocan de mi mamá y que hasta la fecha sigo repitiendo y ay, ya nomás digo, ay, la madre que llevo dentro. A mi mamá le dicen los nietos Lalis. Entonces, cuando yo tengo esas reacciones de Lalis, después caigo en cuenta y dije, ay, ya salió la Lalis que llevo dentro. Está bien difícil. Tengo 50 años y cambiar estos patrones que traemos de toda la vida cuesta, pero no es imposible. Pero se tiene que pedir ayuda y se tiene que hacer conciencia de eso y analizarnos y ver cuál ha sido nuestra historia. Sí, nuestro pasado sí nos condiciona, por ese pasado somos lo que somos ahorita, pero ese pasado no quiere decir que no se pueda cambiar y no porque viví una infancia llena de golpes y gritos, yo tengo que seguir reproduciendo esos patrones. No, para eso tengo una capacidad y para eso puedo pedir ayuda y para eso puedo buscar. Así como hay alcohólicos anónimos y que no se cobra, hay instituciones que dan asesoría, que dan consultas psicológicas o a muy bajos costos o sin costo. Hay terapias grupales, incluso como alcohólicos anónimos, hay estos otros neuróticos anónimos. Y de trabajar toda esta neurosis con la que tenemos todas las personas. Y observarnos y decir, no, cabrón, pues es que a la primera exploto y grito y me enojo, o sea, ya no me enojo, me encabrono.
Y si voy en el transporte público y lo que no pude gritarle al mendigo jefe, vengo y lo escupo con mis hijos, con mis hijas, con mi esposa. Y a la mínima ya exploté y no puedo controlar eso. No, solos y solas no podemos. Y así como acudimos cuando nos duele una muela, el estómago o algo, acudimos al médico, busquemos ayuda, sanemos eso que tenemos, rompamos esos patrones que traemos de esa educación, porque no solamente es una educación que traemos en casa, vemos toda la violencia en la que vivimos, vemos las series. Ahora esta serie, bueno, wow, la del juego del calamar. ¿Y de qué se trata? ¿De asesinar personas? ¿Los videojuegos? Y no es que lo diga con ese afán de espanto, no, es solamente que seamos conscientes, que tengamos pensamientos críticos y que todo eso a lo único que nos ha llevado es a que se nos haga normal vivir en estos mundos, en estos mundos llenos de violencia, de agresividad, de que si te me cruzas, ya te menté la madre, o ya te eché el carro a las personas que traen carro. Y que si alguien está viviendo una agresión, una compañera de trabajo, estamos viendo que el jefe se está pasando de lanza, o mi compañero se está pasando de lanza con la compañera, o que mi compadre, o que mi hermano, o que mi papá se está pasando de lanza con mi mamá, y entonces nos volvemos indiferentes. Y pasamos de largo y no decimos nada. Ay, no, yo mira, mejor, yo ni me meto. No es mi pedo. No, dejemos de ser indiferentes. Y empecemos a decirle, ¿por qué? Porque ya es delito. Y empecemos a observarnos. ¿Cuáles son? ¿Qué actitudes tengo yo violentas y agresivas? ¿Cómo estoy si ya soy padre y madre educando a mis hijos y a mis hijas? Porque es bien fácil de hablar, ¿eh? Y decir, mi hijo, a las mujeres no se les toca ni con el pétalo de una rosa, pero le pongo semejante gritiza a mi esposa. O yo le digo a mi hija, usted no se tiene que dejar de nadie y tiene que darse su lugar y que la respeten. Y mi hija ve cómo me maltrata mi marido. Y mi hija ve que yo tengo unas relaciones bien tóxicas y que cada vez me relaciono con un güey bien violento y bien agresivo. Hay una frase por ahí que dice, fray ejemplo es el mejor predicador. Y si tú esta mañana estás escuchando esto y algo te hace clic, entonces empecemos a hacer cambios, a observarnos y a cambiar. Y si no podemos, a pedir ayuda. ¿Cómo prevenir la violencia de género? Evitar todo menosprecio a aquellos chicos u hombres que no se adaptan al modelo de masculinidad dominante. Empecemos a romper todo este machismo, todos estos patrones que así tienen que ser los hombres. El hombre tiene que mandar, no se tiene que dejar de la mujer. Desarrollar una buena autoestima que capacite a niñas y niños para adoptar una actitud resuelta ante la vida y sus desafíos, asumir responsabilidades y enfrentarse con seguridad a los problemas. Pero para poder educar a nuestros hijos, a nuestras hijas en una autoestima elevada, tenemos que empezar por elevar la nuestra, por sanarla, por querernos y por ver esas heridas y trabajarlas. Recuerda que estás siendo víctima de violencia, de maltrato. Tú no eres la responsable. El uso de la violencia nunca está justificado. Estas agresiones se repetirán y se agravarán con el tiempo. No estás sola. Puedes contar con la ayuda de especialistas. Para eso están los institutos de las mujeres. Y apoyemos y acompañemos a esas mujeres que lo necesitan, porque sí, hay un montón de denuncias y luego nunca van a ratificar. Pues es que pareciera que todo está para que nosotras nos callemos y no digamos nada. Si vamos y acusamos al jefe,
bueno, primero va a estar nuestra reputación, que de seguro yo fui la que lo provoqué, que de seguro cómo iba vestida, que de seguro yo qué hice, y luego voy y hago una denuncia y pues me van a ir a regañar también en el ministerio y me van a preguntar 80,000 veces lo mismo y todavía corro el peligro de que me corran porque el que estoy denunciando es al jefe o que me van a descontar el día. No es verdad que a las mujeres nos guste el abuso, si no, nos marcharíamos. Cuesta mucho, pero no es imposible. El maltrato a las mujeres es algo raro y aislado. No es verdad. El maltrato a las mujeres lo vivimos diario, en todos lados, si es en el transporte público, si es en la calle, si es en la escuela, si es en el trabajo, si es en la propia casa. La violencia de género, la otra pandemia, ¿quiénes creen que sufrieron la violencia en esta pandemia? Las mujeres, por estar con su agresor las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Subió el índice de violencia intrafamiliar por estar con el agresor. Sucede en familia de bajos recursos y etnias. No es cierto. Ya les comenté, se da en todos los niveles. No hay manera de romper con las relaciones abusivas. Sí hay manera. Simplemente hay que ser conscientes, armarnos de valor y decidirnos. Sí podemos. Porque de seguro tú o esa amiga es la que lleva toda la chamba de esa casa. Pero tanto le han dicho que es una inútil y que todo hace mal que se lo cree. Los hombres adictos a las drogas o en el alcohol, el estrés del trabajo, son violentos como efecto de su situación personal. No es cierto. Y les compartí el caso de mi hermana. Hombres que jamás han tomado, que jamás se han drogado, que ni siquiera fuman, que no gritan y son violentos y agresivos. La violencia dentro de la casa es un asunto de la familia que no debe de salir del entorno. Si no hablas, si no lo dices, ¿cómo se te ayuda? La violencia, cuando una mujer dice no, quiere decir sí. No es cierto. Si una mujer dice no, es no. Nada de que, ay, ya sabes que les encanta hacerse las difíciles y que les ruegan. ¿A poco no? ¿A poco no te dijo que no? Y luego le dijiste tantito y luego ya dijo, ah, está bueno, pues. No. Ustedes no saben si ese está bueno, pues es porque ya me tenías harta, porque no era de otra manera como te ibas a callar, porque si no me da miedo, porque no sé cuál va a ser tu reacción si te digo que no. Entendamos, no es no. No estamos tontas y las mujeres sabemos perfectamente cuándo sí y cuándo no. Los hombres son de naturaleza violentos, tampoco es cierto. Ningún hombre nace violento. Se hacen, porque así tienen que ser los hombres, machos, porque los hombres son los que tienen que mandar. Porque si tú no mandas en tu casa, eres el pendejo mandilón. Y tu vieja es la que te manda. El hombre maltrata porque es un enfermo o un loco. Dejemos de nombrar enfermos y locos. Si los vamos a nombrar, les vamos a nombrar abusadores, agresores y misóginos. ¿Qué es la misoginia? El odio que siente un hombre contra la mujer. Y por eso la maltrata y por eso la golpea. Y ahí está el que le pusieron el loco de Atizapán. Está comprobado que los asesinos seriales son los que tienen una mente brillante. Porque ninguna persona loca o enferma tiene esa capacidad de hacer toda una estrategia para enamorar, convencer a las víctimas. El asesino de Atizapán, que todavía no se pueden contabilizar cuántos restos hay, que se va a tener que tirar esa casa porque en los muros hay restos de mujeres. Eso no lo hace una persona loca ni enferma, ¿eh? Eso lo hace una persona consciente de que no quiere que lo cachen para seguir asesinando mujeres.
Maltratan porque pierden el control. Trátense. Pidan ayuda. Como los alcohólicos van y piden ayuda para dejar el alcohol, tú también. Ve y pide ayuda para saber manejar tu estrés, para saber manejar tu ira, para entonces expresar tus sentimientos de frustración, de miedo, de tristeza, en vez de convertirlos en gritos y golpes. Si conoces a una mujer que está siendo víctima de abusos y de violencia, dile que no está sola, acompáñala a un centro de justicia o a un instituto de las mujeres. Dale la confianza, el apoyo, el acompañamiento, que sepa que no está sola. Y si sabes de ese amigo, ese hermano, ese papá, dile que es delito. Y que realmente, como dice este taller, seamos voceras y voceros para vivir una vida libre de violencia. Y no nomás se trata de que escucho, entonces ya me pongo a predicar y a estarles diciendo a todas las personas, sí, qué bueno, que vayas y les digas, pero principalmente que lo apliques en ti y que te observes tú y empieces a modificar tú. Yo les agradezco mucho esta tarde. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, que lo puedan hacer en el chat o abriendo su micrófono. Me encantaría escucharles. Pues bueno, si no hay ninguna duda, les agradezco muchísimo. Agradezco también a la maestra Karen Santa Cruz, al Instituto Municipal y de Mujeres de Equidad de Género de Tlalnepantla de Vaz por estos espacios. Que tengan muy bonita tarde y un maravilloso fin de semana, descansado fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.